estado muchas veces en el programa y hemos conversado varias veces con ella. Hemos conversado sobre su trabajo como sonidista, sobre tu último trabajo, ¿no es cierto?, sobre esta especie de antología de sonidos del Perú, sobre tu trabajo como presidente de CONACINE, pero ahora vamos a hablar de tu renuncia en CONACINE. Rosa María ha renunciado al Consejo Nacional de Cinematografía, tal como lo llamaba la ley de cine existente desde el año 94. Pero como sabemos, y hace un par de semanas conversamos con Daniel Alfaro, que es el encargado de la dirección de Industrias Culturales y de Artes del Ministerio de Cultura, el CONACINE como Consejo Nacional ha dejado de existir, ¿no es cierto? Y ahora es un comité consultivo del Ministerio de Cultura. Rosa María, ¿cuál fue la causa de tu renuncia? Bueno, en realidad yo ya tenía más de 4 años en la presidencia del CONACINE y a raíz de todos estos cambios decidí adelantarme para que alguien empiece con la nueva situación de CONACINE dentro del Ministerio de Cultura desde cero. El cargo de presidente de CONACINE era un cargo designado por el ministro, antes el ministro de Educación, ¿no es cierto?, y en adelante será el ministro de Cultura. Pero era un cargo de presidente, es decir, de titular de un consejo que estaba conformado por miembros del gremio. Así es. Eso ya no va a ser así. Eso ya no va a ser así. Ya no existe el Consejo Nacional, ¿no? Justamente esa es la, digamos, la matriz del gran cambio, ¿no? Ya no existe el Consejo Nacional autónomo, independiente, que toma las decisiones sobre la cinematografía del país y que como tal atravesaba gobiernos sin que fuera tocado políticamente, porque eran los mismos cineastas quienes tomábamos las decisiones acerca de lo que iba a ocurrir con la cinematografía durante el año, ¿no? Definíamos los tipos de concursos, creamos algunos nuevos tipos de concursos y nada más, porque el dinero era para concursos fundamentalmente, no para otro tipo de actividades. Es decir, las actividades adicionales, como por ejemplo los talleres que nunca dejamos de hacer, los hacíamos gestionando dinero de algunas financieras o cooperaciones extranjeras para poder solventarlo, ¿no? Ya, esa autonomía, Rosa María, ¿en qué forma se va a ver Bueno, ya definitivamente no existe, pero digamos, habían decisiones que se tomaban en ese momento. Tú me dices que básicamente en relación con los concursos, pero también había representación de la cinematografía peruana ante fondos, Ibermedia, festivales y qué sé yo. ¿Cómo se va a procesar eso ahora? Es decir, si ya el gremio, ¿no?, que representado por CONACINE designaba jurados, convocaba concursos, decidía si este concurso era para, no sé, proyectos de largometraje, o era para cortometrajes, o era para proyectos regionales. Ese tipo de decisiones, ¿cómo va a ser tomada ahora? Ese tipo de decisiones ahora las va a tomar el ministro, ¿no?, con la consulta a esta comisión consultiva, ¿no?, que debe aprobar o no la propuesta del ministro. Pero la propuesta del ministro ya no tiene carácter, digamos, el carácter gremial o el interés específico de la cinematografía, sino que puede estar tenida de un carácter político, ¿no?, porque va a depender del ministro de cada gobierno, de cómo asuma la cinematografía o qué relación tenga con la cinematografía. Pongamos un caso hipotético, ¿no? ¿Cómo podría haber una intervención política en una decisión vinculada con el cine? Podría, por ejemplo, un caso hipotético, hablarse de temas, ¿no? O sea, que las películas tengan que tener un carácter temático específico para concursar, por ejemplo, ¿no?, poniendo un caso, ¿no? O que no se hable de otros temas. O que no se hable de otros temas, o de pronto decidir por un mayor porcentaje para el cine regional, o un mayor porcentaje para... Bueno, pueden haber cambios. Claro, dependiendo de coyunturas, digamos, ¿no? Puede ser, claro. Depende de la coyuntura. Yo creo que va a hacer su planteamiento de concursos de acuerdo a cómo creen que debe ser mejor representado el cine nacional, ¿no? Rosa María, tú has estado 4 años, ¿no es cierto? Son 4 años muy movidos. Han sido 4 años difíciles. Ha habido cambios, creo, en la propia, no sé, naturaleza del cine peruano, ¿no? Han cambiado.
Es decir, lo que concebíamos como el cine peruano, lo que conocíamos como el cine peruano, o como podíamos describir como película peruana o como cineasta peruano, hace unos años ya no es así, ese perfil se ha perdido, ¿no? Ha cambiado. Ha cambiado, sí, ha cambiado, ¿no? Se ha ampliado, se ha modificado. Las películas peruanas eran las películas antes identificables, ¿no? Las que veíamos en las salas públicas, comerciales, estrenadas comercialmente. Ahora descubrimos que hay muchísimas películas, largometrajes peruanos, en otros soportes, o en los mismos soportes de los que llegan a las salas públicas, pero de otra manera, ¿no? Y hechos en diferentes sitios del Perú. Es decir, ha cambiado la forma en que se piensa y se concibe y se hace el cine en el Perú. ¿Tú crees que en estos últimos años, y bajo tu presidencia, porque claro, tú no puedes hablar por los anteriores, CONACINE supo adecuarse a esos cambios? Yo creo que de alguna manera ha habido una gran ventaja para los nuevos realizadores. En estos 4 años ha habido muchísimos premios para personas que hacían películas por primera vez. Pero creo que sí podríamos haber sido mucho más abiertos y democratizarnos mucho más, pero dependíamos también de los márgenes presupuestales, ¿no? Para poder llegar a todo lo que se conoce como el cine independiente, el cine que se hace en digital, ¿no? El cine que se hace en digital y que tiene costos muchísimo menores, pero que no llega a las salas. Quizá por ese lado podríamos habernos abierto un poquito más, pero también teníamos por otro lado el tema de la ley, que la ley hablaba del 35 milímetros, ¿no? Entonces, un poco ciñéndonos a esos términos, es que hemos seguido con los concursos de 35 milímetros como concursos principales, ¿no? Ayer leía en uno de los blogs que criticaban CONACINE por 3 conceptos, por 3 razones. Decía, ha habido falta de democracia, ¿no? Ha habido falta de transparencia y ha habido poca inclusión. Falta de transparencia no ha habido porque, pienso yo que no ha habido porque todos los concursos son dictaminados por un jurado. Entonces, es un jurado además multidisciplinario, abierto, de 5 personas. Entonces, no entiendo cómo no puede no haber transparencia ante eso, ¿no? Y no inclusivos tampoco, porque todo el mundo podía postular, o sea, todos pueden postular. Si no postulas, difícilmente vas a ganar. Hay gente que postula muchísimas veces y que finalmente, después de 3, 4 años, gana un premio, ¿no? Lo que pasa es que no hay premios para todos, o sea, sería genial poder tener el presupuesto completo para que realmente pueda ser mucho más amplia la base de ganadores. Otro comentario es ese criterio, ¿no? De tal vez pensar que el cine peruano se limita, claro, a las exhibiciones públicas, abiertas y comerciales, ¿no? O que el cine peruano es un cine de festivales, ¿no? Y que en consecuencia CONACINE se ha orientado un poco a eso, a estimular, digamos, una imagen del cine que puede ser rentable desde el punto de vista cultural o de presencia mediática, pero que en realidad no es visto por el público y que incluso es rechazado por el público, que no le interesa, ¿no? Y que tal vez CONACINE debió haber tenido una labor más activa en eso, ¿no? Claro, lo que pasa es que, como te vuelvo a repetir, el quien decide por los premios no es CONACINE, o no era CONACINE, sino era el jurado, ¿no? Entonces, de pronto, el hecho de que los parámetros no hayan sido comerciales, los parámetros de decisión del jurado, que son autónomos, no necesariamente han sido comerciales, pareciera ser, porque en los últimos años efectivamente ha habido una baja, sobre todo en el 2010, muy poco público asistiendo al cine, ¿no? Pese al caso de Contracorriente, que fue un caso el que más público tuvo, el resto de películas que tuvieron mucha importancia en festivales tuvieron muy baja cantidad de público en Lima, ¿no? Claro, lo que se presenta es como hay un fenómeno raro, ¿no? Porque hay estas películas, que son películas, sí, que tienen éxito, Octubre en Cannes, ¿no es cierto? La Tostada en Berlín y otras o Paraíso, más. Hay una presencia, Paraíso en Venecia, o Contracorriente. Son películas que tienen una presencia, pero como que hay 2 otros niveles o otras 2 dimensiones, ¿no? Que son la película popular, película de género, de acción, las películas que de alguna manera son las que hacen mover al público y que son las que hacen que una industria se mueva o una actividad cinematográfica se mueva, ¿no? Y por otro lado, las películas más experimentales, más libres, ¿no? Y en estos 2 casos, ¿no? No existen mecanismos como para estimularlas, ¿no? Porque generalmente, claro, un jurado entra a un concurso
pensando que su función es básicamente premiar esa calidad o esa dimensión cultural que generalmente no se encuentra en un guión o un proyecto, digamos, una película muy comercial, ¿no? Pero tampoco en una película especialmente extraña que a veces ni siquiera puede expresarse en un guión, ¿no es cierto? Porque esas películas generalmente encuentran su canal, su cauce en la puesta en escena, en la realización, ¿no? ¿Cómo hacer eso? A ver, este año, por ejemplo, estamos trayendo, o está trayendo el Ministerio de Industria de Cultura a través del área de Industrias Culturales a 3 jurados extranjeros por primera vez. Entonces, quizá se pueda movilizar un poco esa variedad de tipo de película que se premie. Probablemente pueda haber una variedad en términos de género de películas o de tipo de películas que puedan de repente premiar una película comercial o una película que tenga más llegada al público, ¿no? Pero eso solo lo sabremos una vez que sepamos los resultados del concurso, ¿no? Pero también pensar también en alguna ventaja. De pronto hay algunas, ¿no? Por ejemplo, hay una ley de cine. El problema crónico de esa ley es que el dinero que estaba previsto para el cine no se cumplía, no se entregaba completamente. Tal vez un ministro a cargo de esto tenga mayor capacidad de negociar. Eso es lo que yo creo que puede ser mucho mejor, porque antes con el Consejo Nacional, y yo como presidenta del Consejo Nacional, uno de mis trabajos era conseguir el financiamiento, y año a año era un parto. Trabajar con el ministro del sector y trabajar con la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República para poder lograr un beneficio mayor con respecto al año anterior. Creo que ahora un ministro, ¿no?, del sector puede tener mucho más facilidad de llegada para conseguir el presupuesto completo. O sea, eso también es un beneficio, ¿no? Sin ninguna duda. Si pudiéramos tener las 2008 UITs que le corresponden al cine por ley, creo que las cosas pueden comenzar a mejorar aún más, es decir, tener más cantidad de películas, más diversidad de películas, ¿no? Y desarrollar el cine regional, que es una de las inquietudes fundamentales del ministro actual, ¿no? Hay algunos cineastas que han celebrado la disolución, la liquidación de Conacine. Es que hay un sector que no se sentía incluido, entonces para ellos ni les va ni les viene que esté o no Conacine. Entonces me parece, bueno, que si no se sentían representados ante una institución que desaparezca, no les va ni les viene. Ante instituciones, quienes están de acuerdo, quienes están en desacuerdo, quienes les parece que se han manejado de una manera correcta o no, entonces es la libertad de la expresión de cada uno, ¿no? Yo creo que comparativamente con las cinematografías de otros países, o sea, todos los países tienen una institución de cine independiente y autónoma. Desde Francia hasta Bolivia, hablando geográficamente, tienen todos una representación autónoma, ¿no? Entonces, esto significa sin duda un retroceso para el cine peruano, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la percepción de los fondos internacionales de Ibermedia frente a una cosa como esta? No lo sé, porque el viaje a Ibermedia era ahora el 24 de junio y va a asistir Ricardo Velázquez. Como te digo, en este momento no me preocupa tanto porque tanto el director de Industrias Culturales y Artes, que es Daniel Alfaro, como el ministro Ocio están totalmente enganchados con el tema del cine. El tema es qué va a pasar con el siguiente gobierno, con el siguiente ministro, con las siguientes autoridades de Industrias Culturales y cómo se van a relacionar con el cine, cuál va a ser la importancia que le van a dar al cine para que este pueda seguirse desarrollando como hemos venido haciéndolo en los últimos 4 años, ¿no? Esa es la gran preocupación. Muy bien, Rosa María. Entonces, nuestra próxima conversación ya no será sobre Conacine, será sobre tu trabajo. Tu trabajo, porque tú eres una sonidista y seguramente tienes proyectos en Sí, ahora vuelvo a la cancha. Muy bien. Gracias. Gracias a ti.